Cada año, millones de toneladas de metales pasan por hornos con temperaturas superiores a los 1000 grados para convertirse en lo que usamos todos los días, desde autos hasta aviones. Pero, ¿qué tal si te digo que algunos de estos materiales son más ligeros que el plástico, otros más pesados que el oro, y algunos pueden sobrevivir las condiciones del espacio? En este video verás cómo del agua de mar, polvo y roca nacen el magnesio, el tungsteno y el titanio. Y lo más interesante, un dato sobre estos metales te hará ver las cosas comunes de otra manera. Quédate hasta el final y entenderás algo de lo que casi nadie habla. Empezamos con el magnesio. Me llevan a la nave donde todo parece una especie de cocina de gigantes. Tanques enormes, tuberías que recorren las paredes, y el movimiento lento de una masa, que hace poco era agua de mar o roca. Aquí el magnesio no aparece de golpe, pasa por un largo proceso. Veo cómo la materia prima entra en los hornos, y la temperatura ahí dentro es tan brutal que incluso a varios metros de distancia sientes el calor en la piel. Más de 1000 grados Celsius, y esto es solo una de las etapas. Cuando finalmente se extrae el magnesio, se ve como un metal plateado con una superficie muy tranquila. Y eso es un poco engañoso, porque sé que si lo prendes, da una luz tan intensa que es difícil mirar incluso con protección. Después me muestran los lingotes. Tomo uno en las manos, y aquí es donde el cerebro empieza a pelearse consigo mismo. Pesa menos de lo que esperas. En serio, la sensación es como si te hubieran dado una réplica. El magnesio es más ligero que la mayoría de los metales, e incluso algunos plásticos parecen más pesados. Pero aún así, se usa en piezas que soportan cargas, impactos y vibraciones. A mi lado hay un ingeniero que explica que en los autos de hoy puede haber hasta 10 kilogramos de magnesio, y esa cifra va en aumento. Y me sorprendo pensando que este es uno de esos casos donde la ligereza no es un compromiso, sino una ventaja. Pasamos a otra nave, y la atmósfera cambia por completo. Si el magnesio parecía ligero y casi aéreo, el tungsteno es todo lo contrario. Es pesado, denso, y parece hecho para resistirlo todo. Me dan un pedazo pequeño, y pesa más de lo que esperarías por su tamaño. La temperatura de fusión aquí supera los 3400 grados Celsius, y eso ya es otro nivel. No se funde en el sentido tradicional. Se trabaja mediante metalurgia de polvos. Veo cómo prensan un polvo fino en un molde, y luego lo sinterizan en un horno, y poco a poco se transforma en metal sólido. Parece casi un truco de magia, solo que muy lento y muy controlado. Pero lo más interesante viene después. El titanio. Aquí todo parece algo entre un laboratorio y una instalación espacial. La producción de titanio es una historia de pureza y control. La materia prima se procesa para eliminar todas las impurezas, y eso lleva tiempo. Los reactores están cerrados, la atmósfera interior controlada, porque el titanio reacciona muy activamente con el oxígeno a altas temperaturas. Observo el proceso de reducción, donde el metal pasa por varias etapas, antes de convertirse en ese mismo material brillante, que luego se usa en aviones e implantes médicos. Cuando me muestran los lingotes de titanio, vuelvo a tener esa sensación extraña. Se ven sólidos, importantes, pero al mismo tiempo no tan pesados. El titanio es aproximadamente el doble de ligero que el acero, pero puede competir con él en resistencia, y eso es precisamente lo que lo hace tan valioso. ¿Te imaginas qué tan importante es reducir el peso de un avión, aunque sea en unos cientos de kilos? Eso significa ahorro de combustible, mayor alcance de vuelo, otra eficiencia completamente distinta. Camino entre las naves y pienso en lo distintos que son estos materiales. El magnesio,
ligero y rápido. El tungsteno, pesado y terco. El titanio, equilibrado y preciso. Y aún así, todos nacen de la misma idea: tomar lo que está en la naturaleza y hacer que trabaje bajo nuestras condiciones. Aquí no hay casualidades. Cada grado de temperatura, cada minuto de procesamiento, cada movimiento de la máquina. Todo está calculado. Al final salgo a la calle, y después del ruido de las naves, hasta se siente un poco de silencio. Miro las cosas comunes alrededor: autos, edificios, maquinaria. Y entiendo que dentro de todo eso ya están estos materiales. No gritan su presencia, no llaman la atención, pero sin ellos todo funcionaría diferente. El magnesio es el octavo elemento más abundante en la corteza terrestre y al mismo tiempo uno de los metales más presentes en el océano mundial. En cada metro cúbico de agua de mar hay disuelto aproximadamente 1 kilogramo de magnesio. Puede sonar como poco, pero si pensamos en la escala de los océanos, estamos hablando de billones de toneladas de materia prima potencial. Por eso, los países con acceso al mar están desarrollando activamente este tipo de producción, aunque requiere mucha energía. Hablando de energía, producir una tonelada de magnesio puede requerir más de 10.000 kilovatios hora de electricidad. Eso es aproximadamente lo que consume un departamento promedio en varios años. Por eso, tener acceso a electricidad barata marca una enorme diferencia. No sorprende que alrededor del 85% del magnesio mundial se produzca hoy en China. Con el tungsteno, la historia es aún más interesante. Es uno de los metales con mayor punto de fusión del planeta, más de 3.400 grados Celsius. Para que te hagas una idea, el acero se funde a unos 1.500 grados. Por eso, el wolframio se usa donde otros materiales simplemente se rinden. Por ejemplo, los filamentos de las bombillas, piezas de motores de cohetes o herramientas para trabajar el metal. Además, es tan denso que un trozo pequeño puede pesar como una pieza grande de acero. Su densidad supera los 19 gramos por centímetro cúbico, casi como el oro. El titanio, por su parte, parece más terrenal, pero sus números también impresionan. Es aproximadamente 45% más ligero que el acero, pero en aleaciones puede tener la misma resistencia o incluso mayor. En un avión de pasajeros moderno, el titanio puede representar hasta el 15% del peso de la estructura. Y no es casualidad, porque tampoco le teme a la corrosión. Ni siquiera el agua de mar le hace prácticamente nada. Por eso se usa en barcos, vehículos submarinos e implantes médicos que pueden funcionar en el cuerpo humano durante décadas. Hay otro punto que me llamó especialmente la atención. Si comparamos la huella de carbono de producción, el magnesio y el titanio todavía están por detrás del acero debido a lo intensivo en energía de sus procesos. Pero gracias a la reducción de peso de los productos finales, permiten ahorrar combustible y energía durante su uso. Por ejemplo, reducir el peso de un automóvil en 100 kilogramos puede bajar el consumo de combustible varios puntos porcentuales. Y aquí es donde empieza el juego a largo plazo, donde el material paga su costo a lo largo de todo su ciclo de vida. Y un dato más, que resume muy bien toda esta historia. El automóvil promedio moderno ya contiene más de 20 metales diferentes, y la proporción de aleaciones ligeras aumenta cada año. Esto significa que estos materiales están pasando gradualmente de la categoría de algo para la aviación a nuestra vida cotidiana. Y lo más interesante es que casi no lo notamos, hasta que visitamos una planta y vemos cómo todo esto nace de roca, polvo y agua de mar. Cada año se fabrican decenas de miles de drones en el mundo.
Pero solo unos pocos logran cambiar las reglas del juego de toda una guerra. Y lo más sorprendente, no estamos ante una obra maestra tecnológica de millones de dólares, sino ante un extraño triángulo hecho con materiales que parecen más bien el empaque de un televisor. Y aún así, es capaz de recorrer hasta 2.500 kilómetros y poner nerviosos a los sistemas antiaéreos más caros del mundo. ¿Cómo es posible que lo primitivo se haya convertido en el arma del futuro? ¿Y qué se esconde realmente dentro de esta motoneta, cuyo sonido hoy aterroriza más que el de los motores a reacción? Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este diseño que lo explica todo. Y de verdad te va a sorprender. Empecemos con un vistazo visual, porque este aparato tiene una envergadura de 2,5 metros y un largo de 3,5 metros. Este pajarito pesa unos 200 kilogramos. Miren el fuselaje, no es aluminio aeronáutico ni titanio espacial. Es fibra de vidrio y poliestireno expandido. Sí, escucharon bien, el mismo material con el que empacan su televisor nuevo. ¿Por qué es genial? Se preguntarán. Porque este fuselaje casi no refleja ondas de radio. Es tan simple que los grandes y sofisticados sistemas de defensa antiaérea a veces simplemente no entienden qué está volando, si es un objetivo real o alguna bandada de pájaros que decidió migrar al sur en febrero. El corazón de este triángulo volador es el motor. Un motor de gasolina de 2 tiempos con 50 caballos de fuerza. Suena exactamente como la vieja moto del abuelo o la cortadora de césped del vecino un sábado por la mañana. Por ese sonido, los bautizaron mopeds. El tanque tiene combustible suficiente para que esta estructura pueda volar hasta 2.500 kilómetros. Solo piénsenlo, 2.500 kilómetros con un motor de ciclomotor. Su velocidad no es nada impresionante, entre 120 y 180 kilómetros por hora. O sea, si pisas a fondo en un auto deportivo, podrías adelantarlo en la carretera. Pero no necesita apurarse. Su trabajo es zumbar durante mucho tiempo, de forma insistente, hasta que alguien no aguante más. Ahora pasamos a lo más interesante, el cerebro. Esperan ver procesadores de última generación que cuestan millones de euros, pero no. La navegación aquí funciona con una señal civil común del sistema de posicionamiento global. En pocas palabras, adentro tiene algo muy parecido al GPS de su smartphone, solo que un poco mejor protegido contra interferencias. Si el enemigo intenta bloquear esta señal, el Shahed tiene un plan de respaldo. El sistema inercial. Es un conjunto de sensores que le dicen al aparato hacia dónde se inclina y a qué velocidad vuela. Es como caminar en la oscuridad de memoria. No muy preciso, pero eventualmente llegas a la pared. Ahora, sobre lo que lo convierte en un kamikaze. En la parte delantera, lleva escondidos entre 30 y 50 kilogramos de explosivos. Eso es mucho. Es muchísimo para una estructura tan ligera. Cuando este triángulo impacta contra un objetivo, se convierte en una bola de fuego. Y aquí está la trampa principal. Uno de estos aparatos cuesta aproximadamente 20.000 euros, mientras que el misil con el que intentan derribarlo puede costar 2 millones de euros. Solo comparen estas cifras. 20.000 contra 2 millones. Es como intentar matar un mosquito con un lingote de oro. Incluso si aciertas, igual pierdes en dinero. Ahora estoy parado junto a un lanzador, y parece un contenedor de carga común y corriente. Dentro hay 5 compartimientos. Se lanzan uno tras otro con un acelerador de pólvora. Es como una pequeña patada de fuego que empuja al dron al aire. Y después se enciende ese mismo motor de ciclomotor. A menudo vuelan en enjambres. ¿Por qué? Bueno, porque un objetivo solo es fácil, pero cuando te vienen 10 o 20 de estos desde todos lados, el sistema de defensa simplemente colapsa.
empieza a entrar en pánico, dispara todos sus misiles caros y al final, uno de estos voladores baratos siempre se las arregla para colarse. Es interesante ver cómo ha cambiado la guerra. Antes, todos presumían de complejidad y ahora vemos el triunfo de lo primitivo. Es como en el mundo de las computadoras. A veces una vieja y confiable calculadora es más segura que una tablet sofisticada. Los diseñadores se deshicieron de todo lo innecesario. No hay cámaras que transmitan imágenes en tiempo real. No puedes controlarlo como un joystick. Simplemente ingresas las coordenadas antes del despegue, presionas un botón y lo envías en un viaje de ida. No necesita regresar a casa, no necesita recibir un salario ni medallas. Es pura matemática de destrucción. La pieza más compleja de este dron es probablemente la hélice. Es de madera o plástico, tipo empuje, es decir, está montada detrás del motor. Simplemente empuja el aire y hace que este triángulo de espuma se mueva hacia adelante. Miren estas costuras en el fuselaje, están hechas de forma simple y tosca. Y es precisamente en esta simplicidad donde radica su peligro. Porque lo que está construido de manera simple es muy difícil de romper por software o técnicamente. ¿Saben qué fue lo que más me impactó durante este recorrido? El contraste. Por un lado, vemos estos desarrollos en los hangares, y por otro, entendemos cuántos recursos hay que gastar para detener estos ciclomotores voladores. La gente construye radares gigantes, crea complejos algoritmos de inteligencia artificial, y luego llega un triángulo de espuma por $20.000 y dice: «Hola, aquí estoy». Para terminar, quiero decir que este video no va de fascinarme con armas, sino de entender cómo funciona la ingeniería moderna en condiciones extremas. Esta es la historia de cómo lo barato se convirtió en la mayor ventaja, y el ruido de una cortadora de césped en una señal de alarma. El mundo está cambiando, y las fábricas que visitamos se vuelven cada vez más extrañas. ¿Quién habría pensado que estaríamos hablando de fibra de vidrio y motores de gasolina como algo capaz de cambiar las reglas del juego en el gran escenario? Espero que haya sido interesante ver este aparato a través de mis ojos. No olviden que detrás de cada una de estas máquinas hay personas, números y muchísimos cálculos. Seguimos nuestro recorrido por los sitios industriales más interesantes del mundo, así que quédense por aquí. Viene más metal, tuercas y descubrimientos inesperados. Cuídense, no ignoren el sonido de motocicletas en el cielo, suscríbanse a mi canal y recuerden, hasta la cosa más simple puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista, si la miras desde el ángulo correcto. Nos vemos en los próximos videos. ¿Les gustaría que analizara en detalle el sistema de combustible de este dron o que les mostrara cómo operan los grupos móviles que intentan interceptarlos? Estoy en este taller estadounidense de locomotoras antiguas, donde el tiempo parece haberse detenido. Gigantes oxidados de los años 50 descansan sobre las vías, mientras a mi alrededor resuenan las grúas y se siente el olor a metal caliente. Estas máquinas de 200 toneladas cada una transportaban trenes a través del continente, recorriendo miles de kilómetros en el Rock Island o el Union Pacific. Ahora, las están devolviendo a la vida, no para uso comercial, sino para museos y trenes turísticos. El proceso es largo pero preciso, y acabo de recorrer todos los talleres, desde la sala de calderas hasta la cabina del maquinista. Les voy a contar cómo lo hacen. Primero, el desarmado completo. Separan la locomotora del tender,
La ponen sobre un foso de 3 metros de profundidad. Un equipo de 20 trabajadores, armados con llaves neumáticas y sopletes de acetileno, desarma todo en una semana. Las ruedas de 2 metros de diámetro se levantan con grúas de 200 toneladas. El bastidor de hierro fundido de 50 centímetros de espesor va a un baño de arena para eliminar el óxido. La caldera, el corazón de la máquina de vapor, se corta en secciones porque pesa hasta 50 toneladas. Cada perno, cada tubo, bajo la lupa. Las grietas se detectan con el método de partículas magnéticas, donde el campo magnético saca los defectos a la superficie. La caldera es la etapa más complicada. Sus secciones se rellenan con arena para nivelar las paredes, se sueldan con argón y electrodos de titanio a 400 grados Celsius. Los tubos, de cobre o acero, de 10 centímetros de diámetro, se limpian del sarro con ultrasonido. Luego se recubren con una nueva capa de bronce de 2 milímetros de espesor. La presión interna se prueba a 20 bares. Sumergen la caldera en agua, bombean vapor, y si las soldaduras aguantan, todo bien. La soldadura va en círculo, con control de rayos X. Cada cordón de soldadura, según el grosor de la pared, debe quedar sin cavidades. El juego de ruedas de la locomotora es otra historia, porque de él depende todo el funcionamiento de la máquina a 100 km por hora, con un peso de 200 toneladas. Los bujes de hierro fundido, de 10 centímetros de grosor, primero se limpian con chorro de arena. El abrasivo a 6 bares de presión golpea el metal, quitando óxido, suciedad y pintura vieja en 1 hora. La arena es de cuarzo, con granulometría de 0,5 milímetros. No raya la superficie, pero la deja reluciente. Después, los bujes se lavan con agua caliente a 80 grados Celsius y se secan con aire comprimido. Luego viene el torno, del tamaño de una habitación, donde la pieza se fija en el mandril y gira a 50 revoluciones por minuto. Las cuchillas de acero rápido retiran 1 milímetro por pasada, ajustando el diámetro interno con una precisión de 0,01 milímetros. Las virutas salen en cintas de 1 metro de largo, refrigeradas con una emulsión de aceite y agua para que el metal no supere los 200 grados. Cada 10 minutos paran, miden con micrómetro. Si el agujero se ha desviado 1 micra, hay que repetir todo. Los ejes desgastados, 3 metros de largo, 20 centímetros de diámetro, se recubren con un acero especial con 8% de cromo para darles dureza. Un equipo de arco eléctrico a 200 amperios aplica una capa de 5 milímetros que se funde a 1600 grados Celsius. El recubrimiento se hace en círculo, girando el eje en las mordazas. La capa queda uniforme, sin grumos. Luego viene el recocido. Los ejes van al horno a 700 grados Celsius durante 8 horas. Se enfrían lentamente en ceniza para eliminar la tensión interna. Si no, se agrieta en el primer kilómetro. Los cojinetes nuevos, casquillos de bronce de 15 centímetros de diámetro, se rellenan con babit, una aleación de estaño y antimonio. El metal fundido a 250 grados Celsius se vierte en el molde, donde el bronce mantiene la forma y el babit rellena los poros. Se enfría en aceite a temperatura ambiente para evitar grietas. El rodamiento queda suave, la fricción mínima. Finalmente, el balanceo de las ruedas en el banco de prueba. El par gira hasta 200 km por hora. Los sensores captan vibraciones en gramos. Si un lado pesa 5 gramos más, se fresa quitando milímetro a milímetro, hasta lograr el equilibrio. Si no, la locomotora temblará sobre los rieles como gelatina. Las ruedas terminadas se pintan con esmalte anticorrosivo. Pesan 2 toneladas cada una y están listas para transportar miles de toneladas de carga. La cabina del maquinista es un verdadero museo dentro de la máquina, donde cada instrumento cuenta la historia de miles de kilómetros. Se desmonta todo pieza por pieza. Los manómetros con tubos de cobre de 5 milímetros de diámetro se sacan del panel. Se desatornillan las tapas traseras. Se limpian los mecanismos del polvo
y el óxido con cepillo de gasolina. Las agujas de latón de 10 centímetros de largo se retiran, se pulen y luego se galvanizan en un baño de rodio de 1 micrón de espesor con una corriente de 2 amperios. El acabado brilla, no se oscurece con los años, y la aguja se desliza sin atascos de 0 a 20 bares. Los controladores de tracción, palancas con engranajes de hierro fundido, se desarman en piezas, se lubrican con pasta de grafito, se verifica el recorrido. Cada uno debe cambiar la marcha atrás bajo una presión de 5 toneladas sin holgura. Si el engranaje se desgastó 2 milímetros, se cambia por uno nuevo, forjado a 1200 grados Celsius. Las luces de la cabina, bombillas de 20 vatios con vidrio de 3 milímetros de espesor, se limpian. Se verifica el voltaje de 220 voltios. Para locomotoras diésel o híbridas, las bujías, aislantes de porcelana con electrodos de iridio, se prueban en banco. Giran el eje a 1000 revoluciones por minuto. La chispa salta a 30.000 voltios y si falla, se descartan. Las bombas de combustible, de pistón, con cilindros de 20 centímetros, se revisan. Se pulen los pistones hasta 0,01 milímetros. Se prueban en flujo, 100 litros por hora bajo 10 bares de presión sin fugas. Si la bomba falla, cambian la válvula, porque en marcha eso significa paro de emergencia. El sistema eléctrico, una red antigua de cable de cobre de 2 milímetros cuadrados de sección, kilómetros de longitud por las cabinas. Retiran los cables, los lavan con solvente, limpian los contactos con lija de grano 200, conectan a tierra con barra nueva de cobre de 5 milímetros de espesor. Aplican aislamiento con barniz nuevo, 2 veces, secan a 120 grados Celsius en horno, para que resista la humedad y la vibración. Los relés e interruptores son mecánicos, con contactos de plata. Los limpian con alcohol, los prueban con 100.000 ciclos de activación. Cuando todo está listo, arman la cabina al revés. Instrumentos en el tablero, cables en los canales, puertas en bisagras con lubricante. El montaje empieza desde abajo. Ponen el bastidor en el banco, insertan los ejes, montan la caldera con precisión hidráulica al milímetro. El tender, tanque de 20 toneladas de agua y 10 toneladas de carbón, lo sellan con estopa y brea. La prueba final en el taller. El locomotor arrastra vagones de 200 toneladas a 60 km por hora. Liberan vapor a 5 bares, revisan fugas. Si todo aguanta, lo pintan en negro clásico con ruedas rojas y le escriben el número en dorado. Estoy aquí parado, escucho el silbato. El gigante resucitado está listo para llevar turistas por las montañas rocosas. Cada restauración de estas cuesta millones, toma 2 años, pero devuelve la historia a las vías. Estas bestias del siglo XX todavía tienen cuerda para rato. Y tú suscríbete para no perderte otros videos interesantes. Cada año se producen en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de acero, pero solo una pequeña parte de ese metal se convierte en el esqueleto de edificios que desafían terremotos. En Monterrey, en el corazón sísmico de México, se levanta un gigante de 305 metros de altura, Torres Obispado. Y su acero no solo soporta el peso de cientos de miles de toneladas, sino también la furia de la naturaleza. ¿Cómo resiste el metal los golpes de la tierra? ¿Qué tecnología permite que un rascacielos no se derrumbe? Quédate hasta el final y descubrirás el secreto del acero que el mundo copia, pero no puede igualar. El acero en Monterrey se produce desde el siglo XIX
Ternium nació de la legendaria ILSA, una compañía que en 1957 patentó un método revolucionario para producir hierro de reducción directa, el proceso HIDL. Todo el mundo después copió esta tecnología. Hoy, Ternium produce más de 14 millones de toneladas de acero al año y abastece a todo el continente americano. Cuando los desarrolladores decidieron construir el edificio más alto de América Latina, la elección del proveedor de acero ni siquiera se discutió. El acero sería local, de Monterrey. Menos logística, menos riesgos, control total de calidad. Pero aquí está el problema. Monterrey se encuentra en una zona sísmicamente activa. México es un país de terremotos. Cuando construyes 305 metros de altura, cada sacudida subterránea se convierte en un movimiento pendular en los pisos superiores. La física es cruel. Mientras más alto el edificio, más se balancea con esos mismos temblores. Para la Torre Obispado, los ingenieros desarrollaron un sistema estructural híbrido. Un núcleo de concreto, reforzado en el centro, aporta la rigidez. A su alrededor, un marco perimetral de momento con columnas y vigas de acero. Son dos sistemas que se complementan. Mientras el núcleo mantiene la forma, el armazón externo de acero absorbe y distribuye la energía sísmica por toda la altura del edificio. En los pisos técnicos se instalaron además amortiguadores viscosos, pistones hidráulicos que disipan las oscilaciones del viento y los temblores. Para que todo esto funcione, se necesita acero de una clase especial de resistencia. Y aquí es donde entra Ternium. Entro a la planta y lo primero que siento es el calor. Incluso a 20 metros de los hornos, la temperatura se siente en la piel. Los hornos de arco eléctrico de Ternium funden chatarra metálica y hierro de reducción directa a más de 1500 grados Celsius. No es solo fundición, es química. La adición precisa de manganeso, vanadio, molibdeno en proporciones exactas le da al acero las propiedades necesarias. Para estructuras sismorresistentes no basta con acero fuerte, se necesita acero fuerte y dúctil. La diferencia es crítica. El acero frágil soporta cargas, pero cuando se excede el límite, se rompe de golpe. El acero dúctil, bajo la misma carga, empieza a deformarse, absorbiendo energía y señalando el peligro mucho antes del colapso. Es precisamente esta propiedad la que permite que los edificios sobrevivan a los terremotos sin derrumbarse. Después de la fundición, el metal pasa por colada continua. El acero líquido se convierte en un slab sólido de unos 220 milímetros de espesor. Este slab va directo al laminado en caliente. Observo cómo el metal al rojo vivo atraviesa los rodillos del laminador y con cada pasada se vuelve más delgado, más largo, pero más denso. La estructura cristalina se alinea en la dirección del laminado, creando esa misma fibrosidad que hace que el metal forjado y laminado sea fundamentalmente superior al fundido. Para Torres Obispado, fabricaron vigas masivas de ala ancha clase de resistencia, a 572, grado 50 y superior, acero con límite elástico, de 345 megapascales. Para que se entienda, cada centímetro cuadrado de sección de esa viga soporta más de 35 toneladas antes de empezar a deformarse. Los elementos más impresionantes de la estructura son las megacolumnas de la base y los pisos inferiores. Estas construcciones cargan toda la presión vertical del edificio, cientos de miles de toneladas. Sus secciones son masivas. Algunas columnas tienen un espesor de pared de más de 50 milímetros. Es un muro de acero monolítico, soldado en un perfil cerrado. Soldar estas secciones es todo un arte. Con un espesor de metal superior a 40 milímetros, la soldadura común genera tensiones térmicas que pueden formar microfisuras. Ternium utilizó procedimientos especiales de soldadura con precalentamiento, control de temperatura entre pasadas y enfriamiento lento.
Cada soldadura se verificaba después con ultrasonido. Cualquier poro o fisura de más de 3 milímetros significaba volver a hacerlo. Y ahora viene lo más interesante: cómo trasladar todo esto al sitio de construcción. Algunas vigas medían entre 12 y 15 metros de largo y pesaban entre 30 y 40 toneladas. Y había que llevarlas atravesando el centro de Monterrey, una ciudad con calles estrechas de construcción colonial. Para el transporte se usaron plataformas especiales de cama baja con dirección multieje. Estos remolques tienen entre 12 y 24 ruedas y cada eje gira de forma independiente, lo que permite tomar curvas que un camión normal simplemente no podría hacer. Los traslados se hacían exclusivamente de noche, entre las 2 y las 5 de la mañana. Una escolta policial cerraba las calles. Un ingeniero logístico con tablet caminaba adelante verificando la altura de cada paso a desnivel. Algunas rutas debían cambiarse en el último momento por culpa de árboles, postes de luz o cables de trolebús que se habían olvidado en los cálculos. Una vez, una plataforma con una viga de 14 metros de largo se quedó atascada en una esquina. La calle resultó ser 3 metros más corta que el radio de giro necesario. La solución tardó 2 horas. Quitaron las barreras de la acera, subieron al bordillo y metro a metro, con ajustes milimétricos en cada eje, pasaron la viga por la esquina. Para las noticias de la mañana se reunieron como 10 canales locales. Para que yo también salga en televisión, suscríbete al canal y deja un comentario. Cuando miras las Torres Obispado desde abajo, ves lo que yo llamaría un bosque de acero. Columnas verticales, vigas horizontales, arriostramientos diagonales. Todo se fusiona en una malla metálica rítmica que se disuelve verticalmente en el cielo. En los pisos inferiores, las columnas son más gruesas. Ahí la carga es máxima. Más arriba se van afinando, las paredes se adelgazan, las secciones se reducen. El edificio parece aligerarse con la altura. El montaje lo realizó una grúa especializada con un brazo de 70 metros de alcance. Cada viga se elevaba con cálculos precisos de ángulos. Un error de verticalidad en el primer piso significaría una desviación de centímetros en el piso 20. Los montadores verificaban constantemente las posiciones con estaciones totales, teodolitos electrónicos con medidor láser de distancia. Torres Obispado no es solo un récord de altura, es un símbolo. Construida con acero de Monterrey, diseñada por arquitectos locales de Pozas Arquitectos, le dio a la ciudad una nueva identidad. Monterrey, la capital industrial de México, ahora tiene el rascacielos más alto del continente. La verdadera resistencia nunca es obvia a simple vista, siempre está oculta en lo profundo, en la misma estructura de la materia. El mineral de vanadio no es una piedra que impresione por su brillo o color, es una roca modesta que permaneció como un enigma para los metalúrgicos, hasta que reveló su secreto principal, la capacidad de transformar el hierro común en acero invencible. Si el aluminio le dio alas a la humanidad y el cobre energía, el vanadio se convirtió en la base para crear armaduras capaces de soportar impactos colosales y herramientas que no conocen el desgaste. Este elemento contiene vitamina para estabilización. Tras añadir una cantidad mínima, cambia radicalmente las propiedades físicas del metal, haciéndolo extraordinariamente duro y sorprendentemente resistente a la vez. El camino del vanadio, desde las oscuras canteras hasta las placas blindadas y los motores de aviación, es una historia de dominio tecnológico, donde cada gramo de mineral obtenido se convierte en una inversión en seguridad y resistencia. En la naturaleza, el vanadio no se encuentra en forma de pepitas puras o yacimientos ricos. Es un metal invisible que prefiere esconderse dentro de otros minerales
como la titanomagnetita, las fosforitas o incluso en depósitos de petróleo y carbón. El mineral de vanadio acompaña a los minerales de hierro, y su extracción requiere una vigilancia increíble y complejas tecnologías químicas. Las principales fuentes de este elemento son las gigantescas capas de arenas de magnetita en Sudáfrica, los macizos rocosos en China y los extensos yacimientos en Australia. El proceso de extracción del metal de la roca es como una purificación de varias etapas, donde el mineral primero pasa por separación magnética y luego se somete a calcinación con la adición de sal de sodio. Esta tecnología permite convertir el vanadio inerte en una forma soluble, que luego se lava con agua, obteniendo un sedimento amarillo brillante, el pentóxido de vanadio. Esta es exactamente la materia prima que abre las puertas para crear aleaciones ultrarresistentes. El verdadero triunfo del vanadio comenzó a principios del siglo XX, cuando Henry Ford descubrió por casualidad las ventajas de este metal al examinar los restos de un automóvil de carreras francés. Notó que las piezas de este coche eran significativamente más ligeras y resistentes que sus equivalentes americanos. El secreto resultó ser una pequeña adición de vanadio. Desde entonces, esta piedra se convirtió en parte fundamental de la industria automotriz. El acero de vanadio permitió reducir el peso de los mecanismos sin perder su confiabilidad, lo que impulsó la producción masiva de vehículos. Pero el verdadero rostro de este metal se reveló en el ámbito militar. Cuando el mundo enfrentó el desafío de crear blindajes imposibles de penetrar con proyectiles convencionales, los ingenieros recurrieron nuevamente al vanadio. La tecnología militar necesita materiales que funcionen al límite de la destrucción física. El blindaje de tanques, el revestimiento de barcos de guerra y los fuselajes de cazas de alta velocidad. Este elemento está presente en todos ellos. Su singularidad radica en que refina la estructura granular del acero. A nivel atómico, el vanadio forma carburos y nitruros estables, que se distribuyen a lo largo de los límites de los cristales de hierro, impidiendo que se desplacen bajo fuerzas externas. Esto detiene la propagación de microfisuras. Mientras que el acero templado común puede quebrarse como vidrio ante un golpe fuerte, el acero con vanadio absorbe la energía, deformándose pero manteniendo su integridad. Este es precisamente el secreto del blindaje. La combinación de dureza, que repele el proyectil, y tenacidad, que evita que la plancha se desintegre. El uso del vanadio en la industria de defensa moderna solo va en aumento. Se ha vuelto indispensable en la fabricación de pernos y sujetadores de alta resistencia para la aviación, donde cada pieza debe soportar vibraciones y cambios de presión durante miles de horas. Las toberas de propulsión, elementos del tren de aterrizaje y piezas de motores de cohetes se fabrican con aleaciones de titanio-vanadio. Estos materiales tienen una resistencia específica única, que permite crear estructuras que en peso se acercan al aluminio y en dureza a los mejores tipos de acero. El mineral de vanadio se convierte así en un activo estratégico, cuyo control define el potencial militar de un estado. Pero la extracción de vanadio no es solo una cuestión de poderío militar, sino también una enorme contribución a la infraestructura civil. Los rascacielos modernos y los puentes gigantes se sostienen sobre armaduras aleadas con vanadio. Esto permite usar menos metal para soportar mayor peso, haciendo la construcción más ecológica y económica. Cada kilómetro de vías férreas, por el que pasan miles de toneladas de carga cada día, contiene este metal, porque sin él, el hierro se desgastaría muy rápido contra las ruedas de acero de los trenes. La resistencia al segundo metal es otro poder extraordinario que otorga esta piedra.
El acero para herramientas, con el que se fabrican brocas, fresas y bisturíes quirúrgicos, siempre contiene vanadio para mantener el filo cortante, incluso bajo un calor intenso. La economía mundial del vanadio está concentrada en manos de unos pocos jugadores clave. China, siendo líder en extracción, utiliza enormes cantidades de este recurso para sus propias necesidades en construcción y metalurgia. Sudáfrica y Brasil son los principales exportadores, abasteciendo el mercado mundial con materia prima de alta calidad. La competencia global por el acceso a los yacimientos de vanadio se intensifica cada vez más, porque ahora aparece un nuevo campo de aplicación: la energía. Las baterías redox de vanadio prometen ser la solución al problema del almacenamiento de energía renovable. A diferencia de las baterías de litio, estas instalaciones gigantes pueden funcionar durante décadas sin perder capacidad, lo que las hace ideales para mantener las redes eléctricas de ciudades enteras. Todo esto nos devuelve una vez más a ese mineral discreto. La piedra que alguna vez dio fuerza a las espadas, ahora garantiza la estabilidad de la energía verde. Como el vanadio tiene varios estados de oxidación, puede cambiar el color de sus soluciones de violeta a rojo brillante, lo que en su momento inspiró a los científicos a nombrarlo en honor a Vanadis, la diosa escandinava de la belleza. Pero detrás de esta estética se esconde una dura realidad industrial: la calcinación en hornos rotativos a más de 800 grados, la lixiviación con soluciones alcalinas y la posterior reducción del metal requieren un consumo enorme de combustible y agua. Los desafíos ambientales de la extracción del vanadio están relacionados con garantizar la eliminación segura de las soluciones usadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las plantas modernas están implementando sistemas de suministro de agua cerrados, donde cada reactivo se reutiliza, minimizando el impacto ambiental. Lo interesante es que el vanadio está presente incluso en sistemas biológicos. Algunos organismos marinos, como las ascidias, son capaces de acumularlo en su sangre en concentraciones que superan millones de veces el contenido del metal en el agua circundante. Esto demuestra la profunda integración de este elemento en la estructura de la vida terrestre. Pero para los humanos sigue siendo, ante todo, una herramienta para crear máquinas supercomplejas. Cuando sostenemos en nuestras manos una llave de calidad con la inscripción Chrome Vanadium, estamos sintiendo el resultado de millones de años de procesos geológicos y décadas de búsqueda ingenieril. Este metal no grita su presencia, pero sin él, toda nuestra industria pesada sería frágil y efímera. El mineral de vanadio nos enseña a valorar las cadenas de producción complejas. Para obtener ferrovanadio puro, que luego se añade al horno con acero fundido, miles de personas tienen que hacer su trabajo en minas, plantas químicas y laboratorios. Esto requiere excavadoras gigantes que remueven capas de roca y equipos analíticos sofisticados que detectan hasta la más mínima fracción de impurezas. La escala de extracción crece constantemente, porque el mundo necesita cada vez más resistencia. La armadura del futuro será aún más ligera y más confiable, precisamente gracias a las nuevas formas de procesar esta piedra. El aluminio no empieza en las fábricas, ni en los relucientes talleres con equipos de última generación, ni en las oficinas de diseño donde proyectan los fuselajes ligeros de los aviones. Su verdadero nacimiento ocurre bajo un calor tropical insoportable, entre desiertos de polvo rojo y gigantescas grietas en la corteza terrestre, donde se encuentra la bauxita, el mineral principal de este metal. Cuando sostenemos una simple lata de aluminio o nos maravillamos con lo ligera que es una bicicleta moderna, difícilmente nos detenemos a pensar que ese metal alguna vez fue parte de enormes capas de roca sedimentaria,
formadas durante millones de años por la acción del viento agresivo. La bauxita no es un mineral cualquiera, es el resultado de un proceso geológico único que transformó basaltos, granitos y otros silicatos en un concentrado de óxidos de aluminio. Estos yacimientos se forman principalmente en las zonas tropicales y subtropicales, donde la alternancia de largas temporadas de lluvias y sol abrasador crea las condiciones perfectas para la laterización. El agua se filtra a través del suelo, arrastrando el silicio y otros elementos fácilmente solubles, dejando atrás solo los compuestos resistentes de hierro y aluminio. Con el tiempo, estos residuos se acumulan, formando poderosas costras que cubren territorios inmensos. Las gigantescas capas de bauxita en Guinea, Australia, Brasil o Vietnam pueden extenderse por decenas de kilómetros, con un espesor de varios metros hasta 30. Son verdaderos tesoros de la civilización humana, sin los cuales nuestro mundo tecnológico moderno sería imposible. La extracción de bauxita impresiona por su escala. Cuando estos yacimientos están prácticamente cerca de la superficie, se explotan a cielo abierto. Enormes excavadoras de arrastre y complejos rotativos retiran la capa superior del suelo, extrayendo la roca roja o amarillo ocre. El espectáculo recuerda un paisaje marciano. Los compuestos ferrosos le dan al mineral ese color oxidado característico, y la maquinaria que opera en estas canteras parece diminuta comparada con la inmensidad de los estratos expuestos. El proceso de extracción es solo el comienzo de un largo camino. La bauxita es una mezcla compleja de minerales, entre los cuales los principales son la gipsita, la boehmita y el diásporo. Además de estos componentes útiles, contiene una cantidad significativa de impurezas, como óxidos de hierro, titanio y silicio. Por eso el procesamiento de la bauxita es una tarea tecnológica extremadamente intensiva, en recursos y compleja. La primera etapa es obtener alúmina, o sea, óxido de aluminio puro, mediante un método que propuso Carl Joseph Bayer a finales del siglo XIX. Esta tecnología se mantiene básicamente igual desde hace más de un siglo, aunque ahora es mucho más eficiente. El mineral se tritura hasta convertirlo en arena fina, se mezcla con una solución concentrada de soda cáustica y se calienta en enormes autoclaves a alta presión. Dentro de estos gigantes metálicos ocurre una reacción química donde el aluminio pasa a la solución, mientras todas las impurezas no deseadas se depositan en el fondo formando lo que se conoce como lodo rojo. El problema del lodo rojo es uno de los desafíos ambientales más complejos de la industria. Es una pulpa alcalina saturada de óxidos de hierro que requiere instalaciones especiales, los depósitos de lodo. La gestión de estos desechos requiere enormes extensiones de terreno y un control estricto, porque la producción de alúmina se mide en millones de toneladas al año. De una tonelada de bauxita no se puede obtener una tonelada de aluminio. Normalmente, se necesitan alrededor de 4 toneladas de mineral para producir 2 toneladas de alúmina, de las cuales finalmente saldrá solo 1 tonelada de metal puro. Esta baja concentración subraya la necesidad de extraer grandes volúmenes para satisfacer la demanda mundial. El mercado global de bauxita es una arena donde se enfrentan grandes corporaciones y estados. Guinea, por ejemplo, posee casi una cuarta parte de las reservas mundiales, y sus mesetas rojas son un recurso estratégico clave para la industria global. Australia, líder en volúmenes de producción, demuestra cómo es posible combinar la explotación masiva de recursos con la posterior recuperación de las tierras. En los lugares donde antes estaban las minas a cielo abierto, donde hasta ayer trabajaban máquinas gigantescas, hoy se plantan bosques de eucalipto,
tratando de recuperar el ecosistema dañado por la intervención humana. Después de obtener el polvo blanco puro, la alúmina, comienza la segunda etapa de transformación. Es la electrólisis según el método Hall-Héroult. Este proceso requiere una cantidad enorme de electricidad. Por eso, las plantas de fundición de aluminio se ubican cerca de potentes centrales hidroeléctricas. La alúmina se disuelve en criolita fundida a una temperatura de unos 950 grados Celsius. A través de este material fundido, se hace pasar una potente corriente eléctrica que rompe los enlaces entre los átomos de aluminio y oxígeno. El metal líquido se deposita en el fondo de la celda electrolítica, desde donde se extrae periódicamente con cucharones especiales de vacío. Esta visión de plata débil al rojo vivo, naciendo de un polvo blanco, es la culminación de todo el proceso que comenzó en una cantera lejana a miles de kilómetros de aquí. La logística en esta industria juega un papel crítico. A menudo se extrae bauxita en un continente, se transforma en alúmina en otro, y se funde el metal en un tercero. Gigantescos buques cargueros surcan los océanos transportando millones de toneladas de mineral, creando una cadena invisible que conecta minas tropicales con centros de producción de alta tecnología. La escala de esta actividad impacta no solo la economía, sino también la geopolítica, ya que el control sobre los yacimientos de bauxita significa control sobre el futuro de la aviación, la industria automotriz y los programas espaciales. El aluminio no por nada se le llama el metal alado, pero su camino hacia el cielo comienza muy abajo, en las profundidades de la Tierra, entre capas pesadas y húmedas de roca arcillosa. Es importante entender que los yacimientos de bauxita no son infinitos, aunque las reservas del planeta se consideran suficientes para cubrir las necesidades de la humanidad durante varios siglos más. Sin embargo, la facilidad de extracción y la alta concentración de elementos útiles en estos gigantescos depósitos hacen de este mineral el prioritario. Existen otras fuentes de aluminio, como las sienitas nefelínicas o las arcillas de caolín, pero su procesamiento es mucho más complejo y costoso. Por eso las provincias bauxíticas siguen siendo el principal foco de interés para geólogos e inversionistas. La evolución del aluminio pasó de ser un metal de joyería más caro que el oro a un material que vemos en todos lados. A finales del siglo XIX, Napoleón III recibía a sus invitados más distinguidos, dándoles cubiertos de aluminio, mientras que los de menor rango comían con cubiertos de oro. Hoy, este metal se convirtió en símbolo de accesibilidad y funcionalidad. Pero esa accesibilidad existe precisamente porque podemos obtener bauxita en cantidades masivas. Sin los depósitos gigantes que hay bajo la superficie de las tierras altas de Guinea o la Amazonía brasileña, no tendríamos ni smartphones, ni edificios energéticamente eficientes, ni transporte ligero. La extracción a esta escala inevitablemente cambia el relieve del planeta. Cuando se remueven capas enteras de roca, se altera el régimen hidrológico del territorio y se destruyen las condiciones habituales de vida de la flora y fauna. Los estándares modernos de extracción exigen a las compañías no solo extraer el mineral, sino también devolver la tierra a la vida. El proceso de recultivación incluye la preservación de la capa superior del suelo, que se retira antes del inicio de las operaciones y se devuelve a su lugar tras la conclusión de la extracción. Esto permite restaurar tierras agrícolas y bosques, aunque este proceso toma décadas y nunca devuelve el paisaje a su estado original. El procesamiento de la bauxita también es una historia sobre energía. Cada gramo de aluminio representa decenas de kilovatios hora de electricidad enlatada en el metal.
Por eso, al aluminio se le llama banco eléctrico. Su reciclaje requiere apenas el 5% de la energía comparado con la producción primaria a partir del mineral. Esto hace del aluminio uno de los metales más ecológicos a largo plazo, porque una vez extraído de los depósitos de bauxita, puede usarse casi infinitamente, pasando por ciclos de refundición sin perder sus propiedades. Pero mientras la demanda de este metal crezca más rápido que nuestra capacidad de reciclarlo, las canteras gigantes seguirán expandiéndose, adentrándose en la tierra roja, en busca de óxidos valiosos. El trabajo en las minas no se detiene ni un segundo, y cada nueva capa que se descubre revela otra página en la historia del metal que cambió el mundo. Es un trabajo incesante, donde la magnitud de las tareas está a la altura de la magnitud de los yacimientos, y cada detalle de la cadena tecnológica es crítico para el éxito global. La transformación de la bauxita es un ejemplo de cómo la humanidad ha aprendido a usar los recursos de la tierra, convirtiendo lo que parece simple arcilla en un material estratégico que es la base de nuestra era tecnológica. Cada paso en este proceso es la continuación lógica del anterior, creando un panorama enfocado de la interacción entre el ser humano y la naturaleza, donde los gigantes industriales y los recursos naturales tienen su lugar en un vínculo inseparable.